¿Todos recibieron vía WhatsApp o pudieron bajar la presentación? Sí, profe. Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe, Así es. sin problema. Perfecto. Bueno, listo. Me quedo tranquilo desde eso. A ver, vamos a compartir. Me dicen si la ven, por favor, la presentación. Sí, profe, Sí, sí. se ve. Muy bien. Si hablamos, ¿la están viendo en pantalla completa? Ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Sí, sí. Bueno, ayer básicamente habíamos quedado en los tipos de fuego, ¿sí? ¿Quedó alguna pregunta de ayer? No, profe. Muy bien. Nosotros tenemos grandes categorías para lo que es el tema de fuego. Los combustibles, ¿sí? Sólidos, obviamente clase A, y esto está muy referenciado obviamente a ese distintivo que ustedes van a ver, esa letra A, en algunos tipos de matafuego. Como dijimos también, cuando se quema un sólido, empieza calentándose la superficie y esos gases que empiezan a emanarse son los que finalmente van a incinerarse o a dar ignición para después ir calentando las capas subsiguientes que van a hacer que continúe ardiendo el sólido hasta consumirse totalmente. En términos de los otros tipos de materiales, hablamos de los de tipo B, ¿sí? Que son gases y líquidos combustibles e inflamables. Normalmente estos, para poder cortar su cadena como tantos otros, es necesario aislarlos o separarlos del oxígeno que los rodea, ¿sí? Con lo cual, esto va a ser sumamente importante para lo que va a ser en aquellos casos y todos aquellos que estén manejando combustibles y todo, y dentro de esto las famosas espumas y cómo las espumas trabajan para cortar precisamente o ponerse en ese espacio entre el líquido que se está incinerando, ¿sí? Y el medio ambiente. Esa es la forma de trabajar porque va a trabajar sofocándolo y cortándole el aire. Con muchos de estos fuegos hay que tener cuidado porque como funciona con muchas espumas, puede ser que esa capa superficial que los está ahogando esté trabajando mientras esté la capa. Esto quiere decir que si la espuma, por ejemplo, se retira muy rápidamente, pueda reiniciarse el fuego y tener inconveniente. Yo nuevamente entiendo que muchos de ustedes ya han visto esto, si no todo, con lo cual es esto para refrescarle esos conocimientos que ustedes ya tienen y recordarle que las cosas en términos de fuego, por ahora no hay nada nuevo, simplemente este tema del ejercicio, el repetir, ¿sí? De alguna manera tenerlo presente hace que cuando se presenten algunas condiciones podamos tener esta referencia en mente mucho más cercana. Luego tenemos en términos de líquidos que estábamos diciendo son de capacidad miscible, esto es que pueden mezclarse con agua u otros que no pueden. Y en función de estos, obviamente, la capacidad de reacción y la capacidad para bloquear el fuego es lo que estamos diciendo sumamente importante. Un minuto, por favor. ¿Sí? Sí, perdónenme. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Ninguna. Muy bien. Estos fuegos que también los mencionábamos, por eso estoy pasando rápido, pues ya los mencionamos, los fuegos eléctricos, que yo les comentaba, uno de los graves errores que normalmente en la desesperación
que uno comete es utilizar un extintor o un medio no adecuado para apagar fuegos de este tipo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? La persona, sin quererlo, porque el tablero todavía está energizado o el medio que está tratando de apagar está energizado, lo que hace es ponerle un medio conductor como es el agua, con lo cual puede llegar a recibir una descarga o hacer un cortocircuito que sea todavía aún peor que el incendio que se está provocando o aumentar la gravedad del mismo por este cortocircuito y esta llama que puede producir. Entonces, la importancia claramente de conocer el inicio del fuego y lo que se está quemando es vital para saber cómo es posible apagarlo. En el caso anterior que mencionamos con el combustible, si uno maneja mal la espuma o los líquidos que está utilizando, puede ser que desparrame, ¿sí?, el combustible a otros lugares que no están contenidos y esparza ese incendio por muchos otros lugares, ¿sí?, de los que, digamos, está originalmente, digamos, el foco, ¿no?, donde está el foco. Y después tenemos unos incendios bastante particulares, ¿sí?, por el material con que se inicia el fuego. Muchos de estos casos, ¿sí? Ejemplo, el aluminio. Uno dice, pero ¿cómo se va a iniciar un fuego en aluminio? Sí, es un material que se funde a 600 grados, es un material que precisamente la viruta de aluminio, por ejemplo, un torno o alguna máquina herramienta que esté trabajando, puede generar, con lo cual no son tan extraños. Una perforadora que esté cortando o haciendo algún agujero en algún material de este tipo, ¿sí? Y obviamente otros que son todavía mucho más complicados, pero si ustedes tienen, de hecho, como creo, algún celular en el cual tiene la pila incorporada o puede sacarlo, en muchos casos habrán visto que la pila se hincha, toma temperatura, ¿sí? Y bueno, esas pilas normalmente son de litio, con lo cual estos materiales que figuran ahí medio como extraños, ¿sí?, no lo son tanto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener presente que estos incendios no están tan alejados de nosotros, o mejor dicho, incendios, estos materiales, ¿sí?, que pueden provocar un incendio, no están tan alejados de nosotros como quizás en otra época se pensaba. Con lo cual, digamos, dicho estos 4 grandes categorías, ¿sí?, nosotros tenemos claramente que poder identificar estas letras en los matafuegos, claramente en los matafuegos, en los paneles donde están señalizados, sabiendo a qué significa la letra A, que es el de sólido, la letra B de líquidos, la letra C de eléctricos, estos especiales que hablábamos en términos de materiales, y en muchos casos, yo le digo, por lo menos en los barcos, como generalmente son construidos afuera, en la gran mayoría, están considerados aquellos que son no de la E, sino de la K, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las cocinas, en todo lo que es, y les voy a ser muy gráfico, obviamente no sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar o si alguno de ustedes, ¿sí?, conoce a algún amigo que trabaja en alguna de las cadenas de comida rápida, ejemplo McDonald's o Burger King o Mostaza. En estos locales, en las campanas de extracción de estos locales, como tienen las parrillas y las cocinas mucho tiempo prendidas, tienen unos sistemas de extinción para la grasa, precisamente, que están especialmente diseñados para bloquear y para apagar este tipo de incendio, ¿sí? La mayoría de los barcos, como les decía, son de origen extranjero. Estos matafuegos o estos equipos que son muy localizados, están mismo el sprinkler o el rociador que va a la campana y a la cocina, conjuntamente con el botellón, está todo, ¿sí?,
en el ámbito de la cocina, porque está muy localizado y está muy preparado para poder apagar este tipo de fuegos. Y el E, que está señalado, digamos, en forma independiente, en algunos lugares está marcado, en la mayoría de los barcos, o voy a decir, por lo menos en los barcos en los que yo he estado, no está identificado de esta manera, pero son sobre recipientes a presión, ¿sí? O sistemas de alta tensión. Esto entiendo yo en función de cómo ha variado algunos tableros y cosas, y sobre todo en aquellos, por ejemplo, en los gaseros, esta nomenclatura, la E, está mucho más visible que en cualquier otro barco. Este cuadro que ustedes ven acá es importantísimo que ustedes puedan reconocerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sabiendo qué tipo de origen es el fuego, puedan adecuar, digamos, el ataque con el matafuego correspondiente. Alguien podrá decir, bueno, pero son todos ABC. No, no todos son ABC, ¿sí? Y a veces uno en el apuro comete este error que les mencionaba hace unos momentos. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, claro que sí, perdón. En el tema de clase D en un buque, ¿lo podemos llegar a encontrar que en sala de máquinas, por ejemplo? El clase D, ¿sí? Normalmente, te voy a decir, podría llegar a haber alguno. ¿Por qué? Porque si bien ahora no se está usando mucho, normalmente están en talleres, ¿sí? Vos vas al taller de la sala de máquina y tenés tu torno, en algunos podés llegar a tener una limadora, podés llegar a tener algunos. Se le corta, profe. Por si durante quizás algún dique seco o alguna tarea especial se va a trabajar cortando algún tipo de, ya sea mamparo, perfil o algo, que imaginarlo. Normalmente, ¿qué pasa? No se lleva este matafuego y se lleva uno de clase ABC, ¿sí? Porque se trata de sofocarlo apenas haya algún inconveniente, ¿no? Pero podría llegar a haber, bien lo decís, en la sala de máquinas. El tema de la extinción. La extinción, como hacía referencia, va a depender concretamente del tipo de fuego que sea, ¿sí? Obviamente, del origen del tipo de fuego es el elemento que vamos a usar, y en función de eso, hablando del mismo tipo de elemento, puede presentarse en formas diferentes. Por eso, el primer punto donde dice agua, puede ser en forma de chorro, puede ser en forma de gotas, puede ser en forma de niebla, y hay una que es una niebla ultra fina, ¿sí? Que prácticamente, no sé si ustedes lo han visto, es un sistema altamente presurizado, prácticamente no moja. Se trabó todo, profe. Disculpe, profesor, se le trabó todo. En lo que es dióxido de carbono, ¿sí? Lo hablamos, trabaja básicamente por ahogo, separa, ¿sí? O va a tratar de desplazar el oxígeno Profe, para disculpe, cortar el famoso triángulo, ¿sí? no se Adelante. escuchó toda la primera parte, desde que empezó con la niebla de agua que casi no moja, desde ahí hasta ahora no se le escuchó nada. Perdónenme, ¿ahí me están escuchando mejor? Ahora sí. Bueno, les decía que, bueno, en el caso del dióxido de carbono, trabaja desplazando el oxígeno para romper lo que es el famoso triángulo de fuego, desplazando el oxígeno, este comburente, ¿sí? Para de esta manera, rompiendo este triángulo, poder extinguirlo, ¿no? La espuma o polvo trabajan por también una forma de sofocación, tratando de romper o creando una película para que el material combustible esté separado de lo que podría ser el oxígeno que lo va a alimentar. Y después hay otros medios que tratan efectivamente de limitar
como dice, el suministro de aire, cortando la fuente de combustible, y obviamente el que dice remoción de materiales combustibles es una forma muy efectiva que ustedes habrán visto en cualquier incendio de bosque, ¿sí? Que hacen todos las guardias de bosque cuando hay un pleno incendio. Hay guardias que empiezan a cortar árboles para tratar de que el fuego no se expanda y tratar de quitarle la alimentación que pueda tener este tipo de fuego. Entonces hay topadoras y todo que están tratando de hacer ese cordón, ¿sí? Para separar precisamente los árboles que se están incinerando de los que no. Pero lamentablemente a veces el viento y todo los traiciona, con lo cual algunas chispas vuelan, ¿sí? Y llegan hasta otros árboles, extendiendo el fuego rápidamente. Ese método de remoción de material combustible también se puede usar en la medida, digamos, que sea seguro, con todos los elementos que puedan estar quemándose en algún ambiente o cercanos a un ambiente para evitar que el fuego se expanda. ¿Me escucharon hasta ahí? Sí, Claro, perfecto. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Un tema que es sumamente delicado, ¿sí? Y que, digamos, yo se lo repito y se lo voy a repetir a lo largo de estos cursos, es el tema de los elementos de protección. Directamente hablábamos ayer, sin la máscara, sin los elementos de protección, sin los guantes, lo cual parece un acto heroico, porque uno trata, y claramente, uno trata de hacer lo mejor que puede, pero pone en riesgo claramente su vida y después, obviamente, la de los que quieran de alguna manera rescatarlo a él. Con lo cual, el tema de elementos de protección personal es clave, no solo para los incendios, ¿sí? El tema de elementos de protección personal a bordo y no solo a bordo, en cualquier tarea de trabajo que se haga, es imprescindible. Con lo cual, sí, eh, tengan presente esto, la calidad del guante que están usando, la calidad y la fecha de certificación del casco que usan, el tema de si está, digamos, la sujeción del casco está puesta, los zapatos de seguridad, el mameluco en condiciones, ¿sí? Hay muchísimas cosas que ustedes tienen que prestarle atención. Los arneses, ¿sí? El estado de los arneses, el vencimiento de las eslingas, todos estos elementos que al momento de tener que usarse, uno no puede estar verificando si está bien o está mal. Uno cuando agarra un matafuego, más allá de saber que es apto, no va a estar viendo si la fecha de vencimiento está bien o está mal. Presupone ya de antemano, si está ahí a la mano, es que está bien. No hay tiempo de decir, mira, está vencido. Y no sé si les ha pasado, que es una sorpresa bastante ingrata, ir y agarrar un matafuego y darse cuenta que está extinguido, o sea, que está vacío, ¿sí? Con lo cual, tengan presente eso, porque hay mucha gente que por ahí se le disparó por un accidente, se cayó, se le disparó el matafuego, no quiere decir nada, y lo vuelve a colgar en su lugar, como estaba, aparentemente está todo bien, y vaya sorpresa, no lo está. Y vuelvo a decir lo que les dije, no es solo la tarea del oficial que tiene a cargo el tema de elementos de seguridad, es responsabilidad de todos aquellos que caminan delante de un elemento de seguridad, de un locker para elementos de incendio, ¿sí? Tener ese ojo entrenado para saber que los materiales, ¿sí? Están adecuadamente estivados y están en condiciones. Hablábamos de métodos de extinción y el primero sería la segregación. Tratar en la medida que se pueda, ¿sí? De retirar todo aquello que es combustible, ¿sí? Mientras está sucediendo un incendio. ¿Para qué? Para evitar que otros elementos que están próximos puedan también entrar en combustión. Verán que en esta segregación, cuando hay algún tipo de accidente, algún tema dudoso o algo, lo primero que salta es esto de cortar el paso de combustible. No por nada, ¿sí? Cuando ustedes tengan las inspecciones van a empezar controlando eso, ¿sí?
los cortes de combustible en sala de máquinas, ¿sí? En cubierta, a ver cómo funciona la alarma, a ver, te están cargando desde, digamos, el barco, desde la refinería, surge algún inconveniente, salta el corte de combustible, ¿sí? O en algunos casos, pero hay que tener, digamos, ya mucho conocimiento y estar muy claro con lo que uno está haciendo, dejar que se agote el combustible que tiene algún elemento, ¿sí? Ya sea algún recipiente, alguna bandeja o algo, obviamente sabiendo que mientras eso sucede, digamos, no hay posibilidad de que haya un riesgo mayor. El enfriamiento, ¿sí? Busca bajar la temperatura para ralentizar el incendio, detener la combustión, el agua enfría y, ¿sí? Y al bajar la temperatura de ese material, baja ese punto de ignición del que estábamos hablando, ¿sí? Pero claramente el agua tiene sus límites de agua, ¿sí? Ustedes habrán visto que si tratan, no sé, si hacen un asado y de apagarlo con un vaso de agua, no lo van a hacer. ¿Por qué? Pues necesitan un volumen mucho mayor de agua para realmente poder ahogar, ¿sí? Ese fuego en forma de enfriamiento. Entonces tratan de enfriar la superficie punto de ignición. Sofocación, lo mencionábamos hace un rato, un ejemplo es la espuma, un ejemplo es el gas inerte, un ejemplo es el CO2, ¿sí? Los menciono así, aunque concretamente lo que buscan es, ¿sí? Retirarle el oxígeno. En el caso del CO2, ¿sí? O el gas inerte desplaza el oxígeno poniendo otro gas en su lugar. De esta manera rompe, ¿sí? El triángulo del que hablábamos. En el caso, ¿sí? de la espuma, va a trabajar, como vamos a ver en un minuto, más por lo que llamamos inhibición, pero básicamente es lo mismo. Básicamente va a tratar de romper, ¿sí? ese contacto que hay entre el oxígeno y el material combustible, ¿sí? Poniendo algo entre medio. En vez de ser un gas, es la capa de polvo químico, la capa de espuma que se puede generar para poder, digamos, de alguna manera contener el líquido o lo que se esté quemando por debajo de esa superficie que se presenta. Tengan presente el cuadrito, ¿sí? que busca, ¿sí? La extinción, el enfriamiento, la segregación, la sofocación, la inhibición, ¿sí? Conceptos que, reitero, por lo que me han dicho ayer, ustedes ya han visto, pero que es importante, ¿sí? Mantener, ¿sí? Activos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, profe. Ninguna, profe. No, profe. ¿Sí? Si un minuto cierran los ojos, no ven la pantalla, la pregunta a ustedes es, ¿el agua como método de extinción tiene alguna desventaja, alguna contraindicación? No lo lean, por favor. Yo digo, utilicen su experiencia, lo que les han enseñado. Digo, che, ¿el agua sirve para todo? Pregunta. A ver, ¿alguno que quiera compartir? Para dispositivos Son eléctricos. materiales eléctricos. Claro. ¿Eso qué? ¿A favor, en contra? No, en No contra. serviría. ¿No te escucho muy bien? Que no sería ideal usarlo con elementos eléctricos. Ideal. Ideal. La pregunta es, ¿vos igual apagarías un incendio eléctrico con agua? No. Entonces sería más que, digamos, ideal, ¿no? Estaría de alguna manera contraindicado. Y la pregunta es, ¿por qué?
Electrocución. Muy bien. Por eso le digo, hay cosas, más allá que lo tienen escrito y cuando ustedes lo lean, digamos, van a decir, ah, sí, ok, pues tengan presente que están agregando a un riesgo, ¿sí?, de incendio, ahora un riesgo de electrocución. ¿Sí? Uno dice, bueno, pero el incendio apagó el tablero. No, ¿quién dijo que apagó el tablero? La alimentación todavía no se cortó, o puede ser que haya otros tableros que están energizados. Con lo cual, yo estoy mojando superficies, o estaría mojando superficies, que tienen riesgo. ¿Sí? Entonces, claramente, cuando, digamos, se busca apagar un incendio, hay que tratar de evitar sumar otros tipos de riesgo. Obviamente, lo primero es tratar de apagar el incendio, pero uno tiene que tener muy claro lo que está haciendo. Por eso, en muchas brigadas, ¿sí?, de incendio, hay gente que está abocada a cortar la tensión, ya sea en la casa o donde sea, a cerrar las líneas de gas para evitar que hayan, sí, posibles pérdidas de gas. Que un y Profe, se le corta. Sí, profe, no escuchamos nada de lo último que dijo. Si pueden apagar la cámara, así no se carga tanto la línea. Dale. Profesor, si está hablando, no lo estamos escuchando, ¿eh? hola, hola. Ahí se lo Hola. escucha. Ahí sí. Ahí sí. Sí, mira que desde el punto de vista de señal, te digo, tengo buena señal y todo, pero bueno. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta cortar el suministro de gas. Bueno, la idea es esa. En un equipo hay unos que están abocados a apagar, ¿sí?, el fuego desde diferentes frentes, mientras que otros están abocados a evitar que el fuego se expanda o traiga otros riesgos, ¿sí?, cortando los suministros eléctricos. De gas. Hola. Creo que sinceramente se está cortando Se cortó mucho. otra vez. Sí, se Sí, está no, cortando. no se tiene nada. ¿Ahí? ¿Me escuchan? Sí, Ahí ahí se lo escucha. Sí, sí. Sí, no, no. Porque en términos de señal hay muy buena señal, pero muy bien. Lo que pasa ¿Hasta es dónde que escucharon, por favor? Hasta cortar el suministro de gas, profe. No te Eso escucho, fue lo perdón. último que escuchamos. Hasta cortar el Ok, suministro de muy gas bien. y nunca más lo escuchamos. Ok, le decía, pero que estaban divididas las dotaciones en que en cada uno asegurar un frente. Hola, Hola, Se profe, le se le volvió a está, cortar. hola, Hola, profesor, se lo escucha muy trabado. hola. Sí, mira que no tengo otra cosa abierta que esto, con lo cual No, pasa que la plataforma. Habría que utilizar otra.
¿Quiere que utilicemos ¿Y si otra usamos- plataforma, profesor? Profe, Por ejemplo, Zoom. nosotros No, estamos- Zoom no, Meet hay que usar. Sí, Meet Sí. así no se corta. Bueno, Sí, lo que eso pasa es está que yo por mí no tengo inconveniente. No sé quién la puede crear e invitar, yo no tengo inconveniente alguno. ¿Sí? Si Meet es la solución, No es podemos. difícil crearla, profe. Le mandamos el link al grupo y listo. Está bien. Digamos, lo que no me gustaría ¿Quiere es que consultarlo alguno. igual primero con alguna de las, con Silvina, por ejemplo, para no tener ningún problema, o no? Le mandamos el link a ese grupo y listo. Vamos a hacer una cosa. ¿Ahí me están escuchando? Sí. Sí, sí. ¿Sí? profe. ¿Me están escuchando? ahora sí. Bueno, vamos a probar acá un poquito más. Sí. ¿Sí? Si por las dudas, si llega a pasar algo, sí, claramente vamos a cambiar de plataforma como para que no haya inconvenientes. ¿Sí? Muy bien. Están viendo No. el tema de. Profe, Sí, si no, lo que adelante. podemos hacer, si la mayoría, no sé si todos tenemos lo que sería este PDF, de última, apague la cámara y nos dice cuándo pasa a diapositiva, y así capaz que con la imagen apagada no se le traba menos. Y nosotros vamos viendo la imagen desde Muy bien, nuestra pero computadora. sí, igual mi cámara está apagada, yo estoy compartiendo nada más la pantalla. No, bueno, pero compartir pantalla también suma un consumo de internet, de megas, por eso. Bueno, podemos, si no, intentar esto. Bueno, pero aprovechemos estos minutos que están dando bien y si no, cambiamos a estas versiones. Empezamos. ¿Todos tienen la presentación? Sí, profe. Sí, 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 profe. profe. Voy a hacer la pregunta al revés, para no escuchar todos los sí. ¿Hay alguno que no la tenga? Bueno, perfecto. Así que podemos hacer eso, ¿sí? Si quieren, dame un segundo. Ahí, obviamente, ya por lo menos no me están viendo a mí y tampoco están viendo la pantalla, ¿no? Correcto. Muy bien. Estamos en la que dice incendio extinción en la unidad temática número 1. Sí, le doy un poquito para que la puedan abrir. Mientras ustedes la abren, les sigo comentando. ¿Sí? El agua básicamente trabaja por enfriamiento, una gran contra que tenía y que, digamos, un compañero suyo decía efectivamente que no es recomendable para los incendios eléctricos por los riesgos que produce al, digamos, poner en riesgo a las personas que están por ahí atacando el incendio al poder, digamos, de alguna manera vincular tableros o fuentes que estén energizadas con la gente que está trabajando. Dióxido de carbono, lo mencionaba, trabaja por, digamos, desplazamiento del oxígeno. De ahí, ¿sí?, que tirar, ¿sí?, un sistema, ustedes habrán visto que, sobre todo en la sala de máquinas y en algunos sistemas de, digamos, salas de bomba, hay sistemas de CO2, ¿sí? Pero los pasos que da el sistema antes de disparar, es necesario cerrar las ventilaciones. ¿Por qué? Porque el CO2 lo que trata es de desplazar el oxígeno, y si yo sigo alimentando oxígeno el área que voy a tratar, ¿sí?, de apagar, en cuanto yo descargue el CO2, que no tengo muchas oportunidades porque normalmente tengo una hasta quizás una segunda, apenas el CO2 de alguna manera, ¿sí?, se utiliza, el oxígeno que pueda estar entrando por las ventilaciones, ¿sí?, va a volver a avivar el fuego. El otro riesgo, que es el que figura ahí resaltado, es que si yo cierro todo y tiro CO2 al desplazar el oxígeno, la gente que podría estar en ese ámbito le va a faltar aire, con lo cual puedo llegar a haber apagado el incendio, pero también puedo haber llegado, ¿sí?, a asfixiar a la gente que estuviera ahí.
¿Estamos en claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Perfecto. Bueno, ahora por lo menos se escucha. Ustedes cada tanto den alguna señal, pues más allá que yo veo los simbolitos de ustedes, sí, por ahí se pierde. La espuma claramente, Igual para la inyección del CO2 siempre se tira una alarma primero, que sí, le da tiempo para salir a la gente de MAC. ahí te perdí. Me parece que ¿Me es la escuchó? conexión de ella. Te perdí, sí, te escuché hasta una parte. Que igualmente para el accionamiento del CO2 se tira la alarma primero, que le da unos minutos para que pueda salir la gente antes de ser accionado. Es correcto, está bien, pero digamos, eso de alguna manera tampoco te garantiza que todos hayan salido, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, lo importante es eso, la responsabilidad que tiene uno cuando vaya a accionar el CO2, claramente es saber que toda la gente que ha salido o que tendría que haber salido, salió, ¿no? Muy bien. Hablábamos de la espuma, por esta forma que tiene de separar, ¿sí?, el combustible del oxígeno que lo rodea, que es una forma muy similar, ¿sí?, a cómo puede trabajar el polvo químico, porque rompe ese contacto que hay entre el combustible, ¿sí?, y el comburente. Si pasamos al otro slide, ¿sí?, al que se refiere a lo que es los materiales, ¿sí? Obviamente ya hablamos de los materiales sólidos, hablamos de los líquidos, ¿sí?, y hablamos de las sustancias gaseosas. Claramente, el primero tengo que tratar de alguna manera claramente de enfriarlo. El segundo tengo que tratar de romper esa película que hay de contacto, digamos, entre el aire y el líquido, ¿sí? Y obviamente en las sustancias gaseosas tengo que tratar, ¿sí?, de que el mismo fuego o en la misma combustión ahogue al fuego o al material que está ardiendo. Si están todos en el cuadro de clasificación y extinción. Sí. Sí. Muy bien. Correcto. Ese cuadro que ustedes ven ahí, ¿sí?, debería ser para ustedes, ¿sí?, o para todos nosotros, pero no solo para ustedes, ¿sí?, algo que lo conozcan, digamos, con tranquilidad. Aparece una tabla periódica de elementos, parece una locura y qué sé yo, ¿sí? El tema agua, AFF, ya lo vamos a ver un poco más detalle, es una clase de espuma, CO2, el polvo, ¿sí? Verán que hay polvos para clases ABC, para polvos que son BC, ¿sí? Los halones, que son SHF y esos son, digamos, fluoroclorados, polvos de otro tipo, agua de la que hablábamos que estaba vaporizada o digamos pulverizada de una manera especial, y los de potasio, ¿sí?, que digamos principalmente usados en estas campanas de extracción en cocina. Dije principalmente usados porque pueden utilizarse para otros elementos, pero son generalmente ubicados en esa posición. Con lo cual, este cuadro, ¿sí?, es importante que lo tengan presente, para decir, bueno, el A para qué era, sirve, no sirve. Se van a ir familiarizando, si no lo están ya, con esto rápidamente. Pasamos ahora, ¿sí?, a lo que es los sistemas de alarma y los equipos de extinción. El tema de la alarma de incendio y la emergencia, ¿sí? Ustedes todos estuvieron embarcados, ¿no? La mayoría. Muy bien. Pregunta a todos los que estuvieron embarcados. No sé cuánto tiempo han estado, alguno me dice, una semana, un mes, 2 meses, ¿cuánto tiempo han estado embarcados? Entre 1 y 2 meses. 2 meses nosotros. Hay gente Muy más. bien, perfecto. ¿Cuántos zafarranchos hubo, el que quiera, durante esos, ¿sí?, 2 meses de embarque?
Tuvimos uno de lucha contra incendio y después bajamos el bote de rescate rápido. Ok, uno solo, en 2 meses, una vez. ¿Sí? Y después los matafuegos se revisaban todas las semanas casi. Pero No, eso no es zafarrancho. eso está bien, es una obligación el tema de la revisión, ¿sí? Pero la pregunta es, verán que está resaltado el tema de la emergencia, daban la voz, de decir, bueno, vamos a hacer un zafarrancho, se comunicó a la gente concurrió al lugar, concurrió con los elementos, o, pregunto, como suele pasar, ¿sí? Que como saben que es un zafarrancho, bueno, va más o menos, todos llegan más o menos a horario, alguno se olvidó algún elemento, alguno no fue con el casco, alguno no fue con su equipo, el otro se olvidó la manguera. ¿Algo de esto? No, profe, zafarranchos de ese estilo no. Por lo menos nosotros hicimos solamente un recorrido de encender los botes, el generador de emergencia, pero así como zafarrancho, como dice usted, no. Bueno, entonces, Yo creo que solo ese grupo tuvo. te lo digo para que lo sepas y se lo digo a todos. El zafarrancho de incendio, ¿sí? Se lo voy a decir de una manera muy clara. A los capitanes normalmente no le gusta hacer porque obviamente de alguna manera altera la vida de a bordo, ¿sí? Son bastante reacios a hacerlo, ¿sí? Ya ustedes cuando lleguen a capitán, muchos de ustedes lo van a ver, otro zafarrancho, está bien. Tienen que cumplir porque tiene que estar en el libro y es solicitado. Pero el zafarrancho como tal, estamos hablando de seguridad, ¿sí? Esa obligación se le tiene que asignar a cada uno en un rol. ¿Alguno de ustedes vio el rol de zafarrancho? ¿No lo vio? Sí, sí, lo vimos. Sí, sí, está. Estaba ahí en el pasillo. Ustedes fueron en el viaje como estudiante, ¿sí? Dice estudiante, pilotín, ¿sí? Ustedes fueron en carácter de estudiante, ¿sí? Bueno, normalmente hasta el rol debe contener el de estudiante. ¿Qué hace? Y generalmente dice, ¿sí? Nada, se queda ubicado donde, si es el de cubierta, donde el primer oficial de cubierta le diga, ¿sí? El de máquina, lo mismo. ¿Por qué? Porque el zafarrancho como tal no es una visita y una puesta en marcha. Involucra mucho más que eso, ¿sí? Hay personas que tienen que llevar lo que les decía, la manguera de incendio. Hay personas que tienen que llevar, ¿sí? El equipo de respiración. Hay personas que tienen que llevar, ¿sí? No sé, la cuerda salvavidas o el arnés de seguridad. Tienen que llevar elementos al lugar donde teóricamente está sucediendo el incendio, el foco, qué sé yo. Un zafarrancho es algo un poco más complicado que solamente digamos, el poner la bomba y solamente prender el bote. Entonces, fíjense, por favor, ¿por qué? Porque estas cosas ustedes las tienen que saber del principio, les tiene que intrigar. Ah, entonces, ¿qué tipo de zafarrancho hice yo? No, figura como zafarrancho, sí. Pero si yo fuera el inspector del barco y diría, muy bien, ¿sí? Me presta el rol de zafarrancho, fulanito de tal. Usted era el encargado de tal cosa. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿no? ¿Me muestra dónde está? En muchos casos la persona ni tiene idea dónde está el elemento. Entonces, no lo digo para digamos, ni asustarlos ni nada. Trato de que, digamos, les llame la atención. El zafarrancho es un ejercicio. Es un ejercicio para estar preparado en un momento en el cual no se puede uno poner a ver, bueno, vos trae esto, vos trae aquello, vos no, quédate en ese lugar, ¿sí? Uno tiene que estar preparado. Entonces, por favor, lean
bien el rol de zafarrancho de cada uno, entiendan cuando tengan la próxima oportunidad de estar en un zafarrancho, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que llevar cada uno? ¿Sí? Generalmente, ¿qué pasa? Cuando hay una inspección, un vetting le dice, muy bien, ¿sí? A ver, traiga la manguera, ¿sí? Entonces la persona va y trae la manguera. Conéctela. Y en ese momento se da cuenta que la manguera que le mandaron de materiales, de tierra, no coincide con la boca de incendio que tiene. ¿Por qué? Y porque se equivocaron en la medida. Una tenía una medida de 2,5 pulgadas y le mandaron una manguera de 1,5 pulgadas. Como nadie la probó, nadie la chequeó, nadie nada, ¿sí? El tipo dice, no, tengo unas mangueras nuevas espectaculares, póngala, por favor. Y ahí empieza a cambiar de color la cara de la persona porque está frente al inspector. Cuando la persona jamás debió haber pasado por eso, porque cuando recibió el material, debió haber chequeado que el material coincide con lo solicitado y lo solicitado es correcto. ¿Sí? A mí me ha pasado estar, les decía, ¿sí? Como responsable de algunos barcos de flota y que el oficial encargado de toda la parte de incendio no tuviera idea de cómo especificar una válvula. La válvula esta de incendio no cierra. Huya. Me dice, ¿cómo huya? Yo vengo en cada, ¿sí? Puerto que ustedes tocan, ustedes viven acá 24 horas y su responsabilidad es verificar esto. Y usted me dice, huya. ¿Sí? ¿Hizo el pedido para el cambio de esta válvula? No, bueno, en realidad tengo que pedirle, en este caso, a alguien de máquina que me diga, pues no la sé especificar. ¿Y qué está esperando? ¿Que yo venga y se lo diga? Entonces, chicos, muchachos, el rol de ustedes, ¿sí? De estudiantes pasa a ser el rol de un oficial. Entonces, el momento para equivocarse es ahora, el momento para preguntar es ahora. Cuando ustedes le dan el título y van a bordo, ustedes ya van a tener una tarea sumamente específica. Entonces, es el momento ahora de ponerse, y no digo solo en esta materia, en todas las materias, ¿eh? Es el rol de ustedes ahora el poder aprender y tratar de aprender lo máximo posible, ¿sí? Para, ¿sí? Por lo menos, ¿sí? Estar de alguna manera más hábiles al momento de necesitar algo. Obviamente, cuando uno no sabe algo, dice, mira, disculpa, no lo sé, ¿me podés ayudar? Ok, la persona seguramente va a encontrar un montón de gente que lo va a ayudar y decir, sí, mira, esto es así, se llama tal de esta manera, tenés que pedirla así. Entonces uno va chequeando y aprendiendo. Pero guarda con estos temas, ¿sí? Porque es importante y ustedes van a ser responsables, ¿sí? Obviamente la responsabilidad de ustedes va a ir creciendo a función que vayan asumiendo otros roles dentro del barco, pero ya de movida van a empezar con un rol que es muy importante, que es todo el tema de incendio, ¿sí? Entonces, le digo para las dos causas, incendios o emergencias, porque tanto para los dos terceros o los dos oficiales, digamos, en la escala más recientes, tienen los botes salvavidas, tienen los elementos de incendio, tienen un montón de cosas que no son temas menores, ¿sí? Muy bien. Pasando, ¿sí? de slide, ¿sí? Los riesgos de incendio y propagación del fuego. Obviamente, en sala de máquinas, el tema de los líquidos, los combustibles, algo que hay por todos lados en la sala de máquinas, ¿sí? Y que son, digamos, normalmente se mueven combustibles, se llenan, hay trasvases, hay un montón de cosas, con lo cual hay que tener mucho cuidado en lo que es la limpieza, ¿sí? El mantener las superficies limpias, el evitar que caigan sobre superficies calientes. Uno de ustedes, no recuerdo el nombre, mencionó un principio de incendio que tuvo por una pérdida que hubo y que creo que cayó sobre un escape, que era una pérdida de aceite, ¿sí? En la cocina pasa igual, ¿sí?
superficies calientes, aceite, ¿sí? A veces trapos que la persona, el cocinero, se deja por descuido, ¿sí? Hay sartenes, hay un montón. Y en los alojamientos, ¿sí? Obviamente el tema de las lámparas, el sobrecargar, digamos que normalmente vienen muy preparados todo por los fusibles, cómo está seccionado el barco, los camarotes y todo, pero bueno, normalmente fueron preparados para un consumo de elementos y ahora cada camarote tiene muchas más cosas electrónicas porque llevan, ¿sí?, sus transformadores para lo que fuera. 1 o 2 computadoras, el iPad, el Apple no sé cuánto, aquel parlante, todo lo que actualmente usan, que va terminando en una zapatilla. Esta zapatilla va al toma del camarote y bueno, esto multiplicado por todos los camarotes puede haber algún tema también de riesgo. Algo que mencionamos también, obviamente, el tema de fumar. ¿Sí? Parece mentira, hace años que esto se habla y sigue habiendo principios de incendio o, ¿sí?, algún incendio más grave por fumar en el camarote o por una colilla mal apagada. Las etapas del fuego, estamos todos en este slide. La 59. La El número es el número, según el mío, es el 62, pero vos podés tener el 59. Dice. Yo tengo el 59 también. Sí, porque yo Del tengo una. PDF. Sí, del PDF. Ok. Es el que dice: todo fuego alcanza 4 fases. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Exacto. Estamos en la fase, obviamente, de ignición, el desarrollo, ¿sí? Cuando hay completamente una situación, esos fuegos que ya abarcan todo, y obviamente cuando se logra extinguir o por sí solo, porque se, digamos, consumió todo el material que podía haber para arder, y bueno, logra su extinción, ¿sí? El tema de la prevención de incidentes lo venimos diciendo desde que comenzamos, ¿sí? Es importante el tema de las acciones que uno haga para, obviamente, eliminar el área que pudiera estar afectada por el incendio, ¿sí? El tema de la capacidad, y cuando digo capacidad hago de la instrucción que tienen que tener las personas que están, digamos, involucradas en esto. Vuelvo a lo que ustedes me comentaban. Ustedes estuvieron en un viaje de 2 meses, yo no sé si la tripulación, digamos, era una tripulación estable, pero claramente lo vamos a ver cuando cambia cierto porcentaje la tripulación, es obligación hacer un zafarrancho, pero otra vez, un zafarrancho, ¿sí? No solamente el ir, bajar, mirar, sí, ok. Tengan presente esto, es sumamente importante y por lo mismo que le dije antes, llámenlo desde un punto de vista egoísta. Yo quiero que si me pasa algo a mí, la gente que va a ir a rescatarme pueda rescatarme. ¿Sí? Si yo quedé atrapado en un lugar que se está incendiando, la gente sepa cómo puede hacerme un espacio para que yo pueda llegar a alguna de las salidas de escape o alguna de las salidas, ¿sí?, digamos, de emergencia, ¿sí? El tema de las lámparas, el tema de, ¿sí?, la iluminación de las salidas de emergencia, ¿sí?, los lugares que estén aptos y no obstruidos. Ustedes vieran que en las inspecciones cómo levantan puntos. ¿Por qué? Porque hay cosas que están obstruyendo salidas. No, bueno, pero esto lo recibimos recién, esto, no sé, es la mercadería que acaba de llegar, y el inspector los va a escuchar y dice: muy bien, está claro, me queda clarísimo que lo que acaba de llegar. Lo que también me queda muy claro es que si en este momento hubiera algún problema, que esta salida se tiene que usar, no se puede usar. Y ¿sabes qué? No tenés tiempo para correrla. Entonces, un tema de organización, porque dice, bueno, lo dejo acá para después acomodarlo. Pero lo dejan en un lugar que está bloqueando alguna salida, está obstruyendo algún pasaje, está obstruyendo alguna toma de incendio o algo que después se va a necesitar.
Si cambiamos de y vamos a las capas térmicas, ¿sí? Les habíamos hablado ayer del tema de la dificultad, o mejor dicho, los peligros que abarcan estos lugares cerrados o semicerrados. ¿Por qué? Porque aparentemente, si lo tomamos como una caja, a medida, ¿sí?, que se va consumiendo lo que está dentro, si nada entra, y cuando digo nada entra me refiero sobre todo al aire, solo se va a ahogar. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto ustedes le abren una puerta, una ventana o el mismo calor, una ventana, una hendidura o algo, ese ingreso de aire nuevo de fuego, y puede ser en algunos casos, como hablábamos, haya lo que se llama una posible explosión o el backdraft, que es esa explosión súbita por una entrada de oxígeno de golpe. Si la próxima vez que vean alguna película, ¿sí?, de incendios o qué sé yo, presten atención a este efecto, porque ¿sí?, van a, digamos, darse cuenta de que hay situaciones que pueden darse, ¿sí?, digamos, a bordo con estas características, ¿sí? El dibujito que ven, ¿sí?, digamos, yo traté de representar rápidamente el incendio por ahí en un camarote donde, digamos, no quise poner más detalle, la ventilación y todo, pero bueno, las dos fuentes de aire fresco, obviamente, el pasillo y un posible ojo de buey, en este caso, que pueda llegar a abrirse, ¿no? Hay muchos que ahora, obviamente, por reglamentación no pueden abrirse, pero sigue habiendo camarotes que sí tienen esa posibilidad, ¿sí? Entonces, lo que le decía, el fuego empieza a formar una chimenea, empieza a ganar, en este caso podríamos decir que se olvidaron lo que fuera, ¿sí?, un cigarrillo, algo caliente, el material era un material, ¿sí?, que no era del todo apto, comienza a incendiarse y el fuego empieza a propagarse, ¿sí? Si pasan al otro slide, ¿sí?, rápidamente empieza a ganar el humo, recordarán lo que les dije del humo, las superficies de calor empiezan a extenderse y puede haber, ¿sí?, estas chimeneas de humo que salgan para el pasillo o para, digamos, el exterior a través de esa escotilla o ese ojo de buey. Obviamente, si va hacia el lado del pasillo, ¿sí?, si bien ven que hay en esa foto un matafuego, la pregunta es, ¿abro o no abro la puerta? ¿Sí? ¿Y qué podría pasar si abro la puerta? Estoy solo. ¿Qué hago? Estos son los planteos que ustedes deberían plantearse, porque si la primera respuesta es, no, tengo el matafuego y entro, muy probablemente causemos esto que estábamos diciendo recién. Con lo cual uno, para atacar el fuego, tiene que estar de alguna manera preparado, tiene que conocer, tantear, ver si la superficie o la puerta que yo quiero abrir está caliente, eso es decir, que ya tiene llama ahí al costado o ya adquirió un nivel de llama. Entonces, hay que dar la voz de alarma, ¿sí? Lo primero, hay que darle la voz de alarma. Y si pasan, ¿cuál tienen ustedes? El slide es el 63, donde se ve que está todo en llamas. Fase de combustión, ¿no, profe? Sí, correcto, fase Sí, de combustión. 63 Entonces, del PDF. si ustedes ven entre el slide anterior y si ustedes pusieran la mano contra esa puerta desde el pasillo, se darían cuenta que la temperatura entre una y otra es totalmente diferente. ¿Sí? Simplemente viendo este dibujo, ¿no? En uno, la llama propiamente dicha está focalizada en el sillón, mientras que en la otra, la llama ya se ha extendido a todo el camarote y está pegando en forma viva contra la puerta. ¿Sí? Entonces, si nosotros abriéramos la puerta, seguramente esa llama gane
por el oxígeno que va a entrarle desde el pasillo al pasillo, y ya la zona, en vez de ser esa que está contenida, ¿sí?, gane al pasillo y no habría nadie más que, digamos, yo, para contener. Sería algo realmente catastrófico. Más allá que pueda ir claramente para que ustedes lo tengan como... ¿Me están escuchando ahí? Hola, hola. Sí, sí, ¿Me escuchan profe. ahí? Sí, profe, lo escuchamos. Hola. Sí, profe. Sí, no sé dónde escucharon, perdón. Se escuchó todo claro, profe. ¿Dónde escucharon? Perdónenme. Muy bien. ¿Sí? Que es una fase particularmente, como les digo, daría la impresión, ¿sí?, de que todo está agotado, y porque está esperando que alguien le dé un empujoncito para volver a avivarse. Sí, avivarse en el sentido de volver a tomar fuerza. Por eso, ¿sí?, ustedes habrán visto, si fueron alguna vez a la zona de montaña o en muchos lugares de camping o en algunos recreos, donde dice asegúrese que las brasas que usó se apagan. ¿Por qué? Porque mucha gente las tapa con su propio, digamos, un poco de tierra y qué sé yo, pensando que con eso apagó el fuego. Empieza a haber un poco de viento, el viento empieza a correr esas cenizas que habían puesto arriba como para taparlo, un poco de tierra que habían pasado, ese viento le trae mejor oxígeno, ¿sí?, y lo vuelve a avivar. ¿Vieron alguno de estos carteles ustedes en la ruta, en algún recreo o en algún lugar digamos, al que hayan ido? Sí, profe. Sí, Normalmente profe. en el sur, cuando dice prohibido acampar también y prender fuegos o cosas así. Perfecto. Todo esto, como les digo, no es solamente aplicable al tema del barco. El barco tiene, lo que hemos dicho, una situación muy particular, ¿sí? Pero en su vida diaria este ejercicio es vital. Y si ustedes lo ejercitan, aunque parezca, qué denso, qué sé yo, si ustedes lo ejercitan, ¿sí?, en su vida diaria, después se le hace mucho más llevadero, mucho más franco, y no le va a parecer algo, digamos, de alguna manera extraño, ¿no? Con lo cual, ¿sí?, vayan buscando las similitudes que tiene esto con su vida diaria o los momentos digamos, de esparcimiento donde vayan. Obviamente la fase latente puede, si cambian de slide al backdraft del que hablábamos, estaba agazapado, alguien le abrió la puerta, lo alimentó nuevamente y ahí vieron al pobre bombero volando en pedazos, ¿sí? Porque claramente vamos a tener, digamos, un ingreso de aire violento y la llama que va a tomar fuerza y bueno, puede haber este accidente. Y después, por último, sí, la fase de decaimiento, donde ya está, ya no hay nada más que arder, han enfriado las superficies que lo circundaban, han retirado los elementos, ¿sí?, que lo rodeaban, ¿sí? Y bueno, el fuego muere por sí mismo. Si vamos a la que dice capas térmicas y balance térmico, ¿sí?, básicamente eso es el balance térmico, lo que tratamos, ¿sí?, de romper. ¿Por qué? Con el ingreso, ¿sí?, del agua, con este enfriamiento de las superficies, estamos tratando, ¿sí?, de bajar ese punto de ignición, de alguna manera desplazar y separar otra vez estos elementos, ¿sí? Y obviamente hay que tener, les hablaba hace un rato, claramente conciencia de lo que uno está haciendo. ¿Por qué? Porque si el fuego es muy intenso y la cantidad de agua no lo es, ¿sí? Imagínense, el agua estamos tirando
en una llama y el agua se va a evaporar, claramente. Ustedes habrán visto y habrán escuchado noticias donde los bomberos salen quemados, salen agotados porque el cansancio de llevar los trajes, el calor, los equipos de respiración, las mangueras que pesan un montón, el esfuerzo a mantener la manguera, todo es un ejercicio realmente cansador. Pero además del fuego y el calor que éste emana, está el vapor de agua, ¿sí? Que está a una temperatura claramente de vapor de agua. Entonces la gente sale quemada por la radiación del fuego y el tema del agua que están utilizando. Si pasamos, ¿sí?, a la que dice tipos de incendio, está muy referido a lo que mencionábamos, compartimental, ¿sí? El nombre lo dice, involucra solo un compartimento. Podría ser un locker, podría ser un pañol, podría ser un camarote, podría ser un espacio reducido, ¿sí? Obviamente, bombero que está ahí está haciendo un ejercicio, ¿sí? Pero simplemente tengan presente. Si yo les preguntara a ustedes rápidamente, ¿qué tipo de matafuego estaría usando? ¿Alguno me diría? Polvo químico seco. Podría ser, pero esa tobera. CO2. El CO2. Sí. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, si pasamos al otro, ya nos hablamos de uno, hablamos de dos. ¿Sí? 2, 3. ¿Sí? Fíjense lo que hablábamos, ¿sí? Hay un bombero que va por un lado, mientras que hay otro grupo que va por otro. ¿Sí? Fíjense, uno claramente está enfocado donde está el foco, poca luminosidad, humo, ¿sí? El otro está de alguna manera, ¿sí?, tratando de evitar que se propague. Como comentaba, seguramente algo similar a esto sucedió con el que comentaba que estaban soldando un portaespía y se dio un principio de incendio, digamos, en uno de los espacios contiguos, ¿sí? Seguramente alguien revisando, ¿sí?, tuvo que hacer, quizás no con el traje, pero claramente fue para enfriar esto o para apagar esta pintura o algo que pudiera pasar. ¿Sí? ¿Pasó algo así? No sé quién es la persona que comentó esto. Usamos directamente las mangueras de incendio y le dimos con la manguera para enfriar, que actúe por enfriamiento y nada, baje la temperatura. No fue, bueno, o sea, entonces, fue un principio de incendio, tampoco es que se empezó a quemar todo, o sea, fue algo no grave, estábamos en puerto, estaba controlado dentro de pero todo. se empezó a empollar la pintura y todo. Claro, sí, se quemó, se chamucó la pintura. Sí, ok, perfecto, perfecto. Si pasamos al otro, ya estamos hablando de otro tipo de incendio, ¿no? Claramente este tipo de incendio seguramente termina en el abandono, ¿sí? Porque ya estamos hablando, las fotos que están ahí claramente no son fotos menores, ¿sí? Pero verán que si ese llegó a esa instancia, poco se puede hacer, ¿no? ¿Sí? Si pasamos a los 5 puntos que están acá, obviamente el primero es Profe, se le cortó. Se detiló, profe. nos viene el tema, ¿sí? Si esto pasó, porque no lo puedo evitar. No, profe, ¿Dónde escucharon?
¿Hasta dónde escuchan? Hasta que empezó a hablar de los Hola, ¿me escuchan ahí? objetivos básicos. Le decía, los objetivos básicos, estos 5 objetivos, claramente es Otra vez, profe. dificultar o evitar cualquier iniciación de incendio. El segundo, evitar que se propague. Tercero, mientras de alguna manera tratando de contenerlo, ¿no? Este tema de la evacuación, por las dudas de que no haya, digamos, posibilidad, ¿sí?, de pararlo. Y obviamente hay que ir facilitando el acceso a las tareas, ¿sí?, de extinción, para que el personal ataque incendio, ¿sí? Y obviamente asegurar que todas las instalaciones de detección y extinción de incendios estén en perfectas condiciones, ¿no? Están, a ver. Hola, hola. Hola, hola. No se escucha, profe. Profe, se Ahí, lo escucha muy Ahí se mal. escucha. sí, no sé qué está pasando, pero bueno. ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta los objetivos básicos. Ah, otra vez hasta ahí. Uy. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Bueno, voy a tratar, para ver, pues no sé qué hacer ya con el tema este de la comunicación. Vayamos, por favor, al área de riesgo, al slide que dice área de riesgo de incendio, sala de máquinas. ¿Están ahí? ¿Ya? Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Lo más importante de Sí, esto, profe. ¿sí? Obviamente hablamos de la posible generación por fugas de combustible, por problemas en las aislaciones, por superficies calientes como pasó con el tema del aceite, por el no control de trabajos en caliente, como alguien mencionaba hace unos minutos, ¿sí? Obviamente hay métodos de contención porque las puertas son estancas, las puertas son dobles, tenemos muchos medios, pero tenemos métodos de detención precisamente en la sala de máquinas, porque es una sala muy especial, donde están detectores de humo, sensores de alta temperatura, todos estos elementos que van a ser, ¿sí?, inspeccionados cuando ustedes tengan la inspección, con lo cual estos sistemas deberían funcionar bien. Y hay uno que no es menor, precisamente, la ronda de seguridad, que es responsabilidad de cada uno de ustedes en sus guardias. Con lo cual, más allá de ver si la purificadora está bien, la temperatura de los equipos, los escapes, ¿sí?, tiene que ver esta ronda de seguridad. Para aquel que comentaba el principio de incendio en la sala de máquinas, seguramente lo encontró porque vio algo de humo, vio algo raro, o alguno de estos elementos estalló, o estaba dando su ronda y verificando esto. ¿Sí? ¿Me equivoco? No, este particularmente lo que se vio que se le suministraba mucho aceite y mucho combustible. Era un generador aparte de lo que es la sala de máquinas. No me quedó claro para qué era este equipo, pero estaba parte de Claro, la sala de máquinas. era para refrigerar unos contenedores o unos reefer, pero el generador era ajeno a la sala de máquinas. Ajá. Se ubicaba en la cubierta. Power Pack. El contenedor power. paraguayo que le decían ahí. Claro, el Power Pack se llamaba. Ok, ya me queda claro de qué estamos hablando. Ok, bueno, el que lo detectó, sí, seguramente fue porque precisamente o le tenía que suministrar algún tipo de combustible o verificar algo
porque si estando en la cubierta y seguramente estaba en la toldilla de popa, nadie estaría viendo desde el puente ese equipo, ¿sí? Entonces, creo que la ronda de seguridad fue lo que, digamos, permitió que detectaran esto rápidamente. ¿Me permiten un minuto? ¿Sí? Ya me conecto con ustedes otra vez. 2 minutos, por favor. De acuerdo, profe. Perfecto. Bueno, ahí estoy, perdonen, tengo... cuando vemos, si pasamos el otro slide, obviamente la sala, perdón, antes de pasar al otro, obviamente los equipos de la sala de máquinas son muy particulares por el tema de sistemas fijos que tiene. Hablábamos del sistema CO2, polvo, hay sistemas rociadores de estos sprinklers, ¿sí? O niebla de agua, o los sistemas de espuma, ¿no? ¿Qué más? Pasemos por favor al próximo, al de casillaje. El casillaje, la parte más crítica que tiene, obviamente, que es la gente que está a bordo. Por eso el tema de los sprinklers. Obviamente, lo que hay de CO2, polvo, son sistemas portátiles, por esto que mencionábamos antes. No podríamos tener un sistema de CO2 en el casillaje, tendría que evacuar toda la gente del casillaje, cerrarlo, lo cual es claramente, digamos, imposible, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Ok. Si pasamos al otro, a cocina, ¿sí? Ya hablamos de la cocina, los riesgos, todo esto que hemos venido hablando, ¿sí? A ver, aguárdame un segundito, perdóname que estas interrupciones, ¿sí? Deme un minuto, por favor. De acuerdo. Ahí estoy, perdónenme, chicos. Bueno, a veces uno tiene también algunos temas internos que... el tema estábamos en la cocina, ya habíamos hablado de las superficies calientes, de los temas de grasa y demás, y de los tipos de matafuegos que podemos encontrar, incluyendo a los clásicos de polvo y agua,
que en algunos lugares está, que está específicamente diseñado para aquello que involucra las campanas de extracción, ¿sí? Después, otro lugar que es particularmente, digamos, riesgoso, ¿sí? El tema del cuarto de baterías, ¿sí? Obviamente, por la concentración, por los gases que hay ahí, ¿sí? Propio de la generación de algunas baterías, y el tema de las conexiones eléctricas que pueda haber en ese cuarto. Con lo cual, ¿sí? Obviamente, un lugar al que sacando, ¿sí? El oficial que va a hacer el chequeo de las baterías y esto, digamos, muy poca, digamos, importancia se le da, y es un lugar de muchísimo riesgo también. Con lo cual, digamos, ténganlo presente, porque está bien, seguramente van a usar el matafuegos que está en el puente, seguramente sí. Haya normalmente una o dos personas en el puente, con lo cual cualquier problema que pueda haber, hay más gente que pueda ayudar a contenerlo, pero es un área que cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son las áreas riesgosas? Sí, la sala de máquinas, sí, toda el área de casillaje. No menciona esta, pueden mencionar los pañoles, sobre todo el de pintura o el de algún material inflamable, pero de este como tal se olvidan, con lo cual ténganlo presente, ¿sí? Y en términos de bodegas o contenedores, ¿sí? Obviamente hay que ver qué tipo de contenedores llevan, qué material o qué mercadería lleva cada contenedor, ¿sí? Y hablábamos de reefer recién. Yo me acuerdo hace muchos años estaba en un portacontenedor y el problema se suscitó en el compresor. Teníamos de dos tipos, teníamos contenedores, digamos, individuales, y teníamos contenedores que eran acoplados a un sistema de distribución de frío del barco. El sistema del barco obviamente bajaba riesgo, estaba todo concentrado en cuanto a compresores y todo en una parte de la sala de máquinas, pero tuvimos un principio de incendio por un compresor de estos reefer que entró en corto. Por suerte fue limitado solo al tema del compresor, pero en algunos casos, dependiendo, como les decía, del producto que pueda llevar el contenedor, el producto o la materia puede ser altamente inflamable. O, en algunos casos, siendo, uno dice es verdura, mencionábamos ayer que hay verduras o elementos que fermentan, con lo cual en esa fermentación, ¿sí?, le empieza a levantar temperatura, y dependiendo cómo esté estibado, por ahí tenía bolsas de plástico, estaba, ¿sí?, puesto sobre pallet, puede haber un incendio que comience hasta dentro del contenedor y obviamente extendiéndose a otros. Si pasamos ¿sí?, al que empieza por pañoles de productos inflamables, ¿sí?, claramente estos son lugares que contienen un riesgo sumamente importante, son lugares que son de inspección, ¿sí?, pero son lugares a los que nosotros por naturaleza le tenemos que prestar atención. Obviamente que los extintores que estén ahí estén en forma adecuadamente estivados, tengan la carga suficiente y todos los elementos en condiciones. Normalmente estos pañoles de inflamables tienen su sistema fijo también de extinción, y obviamente todo lo que es, digamos, contención para lo que pueda ser derrames o elementos que puedan, digamos, entrar en condición de incendio, sean, valga la redundancia, contenidos dentro de este pañol, ¿sí? Otros, digamos, precauciones que tenemos que tener, ¿sí? Ustedes han estado, todos los que están embarcados, no sé si ha sido muy variada la condición o los barcos
¿Alguno me puede comentar en qué tipo de barcos han estado? Solamente en portacontenedores por el momento. Ok, entonces, todo lo que es esto de lavado con chorro de agua, limpieza con vapor, el tema de tanques, no lo han visto. Si tienen la oportunidad al momento digamos, de embarcar, de elegir, verán que el mundo de gaseros, quimiqueros, buquetanques, es un mundo completamente diferente y es mucho más, ¿cómo le podría decir?, exigente en términos de estas cosas, ¿sí? Simplemente por la carga que lleva y porque obviamente hay muchos más riesgos en función de, obviamente, de precisamente lo que está llevando, ¿sí? Sin embargo, el tema este de chispas en caliente, ¿sí? O electricidad estática, ¿sí? Es aplicable a cualquier barco. Estática, ¿por qué? Por la estática lo decíamos. Uno caminando sobre una alfombra puede generar estática. El día está muy seco, uno está caminando por cubierta, por ahí el calzado que tiene no es dieléctrico, porque está con otro calzado y puede generar una carga estática, ¿sí? Y obviamente esta carga estática, este arco de chispa, ¿sí? En función de lo que haya alrededor, puede generar una nueva condición de incendio, ¿sí? Obviamente, las protecciones contra estos incendios y los buques tienen diferentes condiciones, medidas, separaciones. Todo lo que es casillaje normalmente está separado por puestas, ¿sí? Ignífugas, puertas antifuego, ¿sí? Obviamente, y desde ya todo lo que es los pañoles para materiales combustibles, ¿sí? Y el tema de hay algunas condiciones o algunos lugares en especial o algunas medidas que las van a ver obviamente en los buques tanque o en los buques quimiqueros, no en lo que se refiere a mantas, a restallamas, sí a restallamas en sí, que son esas pequeñas mallas, que se ponen en la salida de los gases de los tanques y todo para evitar que cualquier, ¿sí?, posible material que pudiera estar a cierta temperatura o incandescente quede atrapado en esta malla y no pueda penetrar el tanque, causando con esto algún tipo de incendio, ¿sí? Con lo cual, digamos, tengan muy presente que muchas de las cosas que han visto en los portacontenedores son aplicables en buques de otro tipo, pero específicamente en esto decía, quimiqueros, gaseros, petroleros, tienen muchas más condiciones de seguridad, ¿sí? Mismo en las terminales, las mangueras, en todos los dispositivos, en la gente que sube, que los portacontenedores, para minimizar estas condiciones de riesgo de las que estábamos hablando, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. Muy No, bien. profe. No, profe. Lo que les pido, sí, es, bueno, si pasan al slide que viene, ¿sí? Este está mucho más aplicado, obviamente, a los buques tanque, donde normalmente, sí, obviamente, el sondaje de tanque se hace en todos los buques, ¿sí? Hay sondaje de tanques dentro de la sala de máquinas, hay sondaje de tanque de slop en cubierta, obviamente, en un buque portacontenedores, donde no hay mayores riesgos. Cuando digo mayores, es mayores riesgos que en un buque tanque. Hay riesgos también, porque mismo el tanque de slop puede tener, sí, claramente emisiones, y cuando uno lo va a sondar o va a tomar, sí, algún tipo de medida, puede generar una chispa, y en función de lo que tenga en el slop
puede generar, ¿sí? Alguna combustión. Con lo cual, estos principios, ténganlos presentes. No importa que el buque sea un portacontenedor o un gasero o lo que fuera. Lo que sí, en algunos casos, van a tener que extremar por sobre todo las condiciones de una tarea que es habitual. El sondaje, el sacamuestras, ¿sí? La apertura de una escotilla, ¿sí? Entonces, otros buques que otro, pero cuando tengan la oportunidad de ir a un buque de estas características, por lo menos lo van a haber visto, van a poder preguntar o van a poder ver que las características de una cinta metálica de un tipo es totalmente diferente a la otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque una puede generar chispas y la otra tiende a minimizarlas si se maneja con, digamos, con el respeto y las condiciones que son requeridas. Vamos a cortar acá porque la que viene ya es la unidad 3, ¿sí? Las técnicas de confinamiento. Lo que les pido, vamos a tener, digamos, una modalidad diferente mañana, es, lo que le voy a pedir es que ustedes Se le cortó, profe. sobre los figuras. Se le escucha todo cortado, profe. Hola, hola. ¿Hasta dónde escucharon, digo? Hasta la nueva modalidad. Hola. Dijo algo sobre una nueva modalidad y hasta ahí nomás. Lean atentamente la unidad 3 para que ustedes puedan de alguna manera. Perdón, voy otra vez. La idea sería que lean atentamente la 3 para poder esta unidad, o que, habiéndola leído, si ustedes tienen alguna inquietud, la pregunten. ¿Quedó claro el tema? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Perfecto. les agradezco nuevamente a ustedes el tiempo. Me disculpo con ustedes por las interrupciones que he tenido y por las fallas en el sistema que pueda haber, ¿sí? Así que nuevamente, muchas gracias a ustedes. Si alguno tiene alguna duda o algo, lo único que tiene que hacer es escribirme y si no, mañana con tranquilidad lo vemos, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos.